canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Muy buena tarde. Siempre que me comunico con ustedes, para mí es un placer poder saludarlos y entregarles enseñanzas que Dios en espíritu nos vino a dejar para comprender cómo fue y ha sido siempre que Él viene a conducirnos con amor. Y en su palabra nos da a conocer el porqué de algunos acontecimientos. Nos comenta que escogió a un pueblo desde el principio de los tiempos para que fuese un instrumento de su voluntad y viniera a instruir a sus hermanos menores para que les diera a conocer la ley y lo llevara por el buen camino. Nos dice que ese pueblo no ha podido cumplir con su misión espiritual, por eso ha sufrido mucho. Y para comprender mejor, hemos tomado del Tercer Testamento del capítulo 39, que nos marca el siguiente tema: la separación del pueblo judío, o sea, Israel terrenal y espiritual. Pero antes vamos a hacer unos segundos de oración en silencio para comprender mejor. Así, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y Dios nos dice: si formé un pueblo y lo colmé de dones, no fue para que se engrandeciera y humillara a los demás, sino para que fuera un ejemplo de sumisión ante el Dios verdadero y un ejemplo de fraternidad entre los hombres. Nos dice también: escogí este pueblo para que fuese instrumento de mi voluntad en la tierra y portador de mis revelaciones, para que invitara a todos a vivir en la ley, para que toda la humanidad llegase a formar el único pueblo del Señor. Así también nos dice: si este pueblo ha sufrido mucho, a pesar de haber sido el escogido, es porque creyó que la heredad era solo para él, que su Dios no podía ser Dios para los paganos, porque contempló como extraños a los demás pueblos y no les participó de lo que el Padre les había confiado. También nos dice el Divino Maestro en su enseñanza: el Padre, en su infinito amor, volvió a manifestarse a su pueblo para darle la libertad y recordarle su misión. Y en este tiempo vengo a entregarle mis lecciones de amor. Y es tan solo mi mirada lo que puede descubrir entre la humanidad a los hijos de Israel, a quienes llamo y congrego para recibir la luz del Espíritu Santo. En su palabra bendita también nos dice: he venido a manifestarme ante vuestro espíritu, porque el tiempo os hablaba a través de la naturaleza y por medio de manifestaciones materiales,
que llamasteis milagros se encuentra lejos de vosotros. Hoy podéis ya sentirme en vuestro espíritu, así como en lo más recóndito de vuestro corazón. También nos comenta, en este tiempo no ha sido Palestina testigo de mi manifestación, porque no es un lugar determinado lo que vengo a buscar, sino a vuestro espíritu. Busco al pueblo de Israel por el espíritu, no por la sangre, al pueblo que tiene la simiente espiritual que a través de los tiempos ha recibido por mi caridad. También nos dice lo siguiente el Divino Maestro. Fue menester que el Padre, después de su partida, arrebatara de las manos de su pueblo la tierra que le había sido confiada desde sus antepasados. A los unos le fue arrebatada por restitución y a los otros por galardón, porque esa tierra de Canaán, esa hermosa Palestina de los tiempos pasados, fue preparada por mí solamente como una imagen de la verdadera tierra de promisión para el espíritu. Y al despojar al pueblo de aquellas posesiones, quedó el judío materializado, errante sobre el haz de la tierra, y la otra parte, los fieles, los que han sentido siempre mi presencia, quedaron en espera de mi voluntad, sin dolor por haber renunciado a aquella herencia de los tiempos pasados, sabiendo que una nueva gracia el Padre les había confiado, la herencia de su palabra, del Verbo divino, de su sacrificio y de su sangre. También nos comenta, en pleno tercer tiempo, mi mirada contempla a mi pueblo de Israel dividido todavía en los dos bandos, el uno materializado, enriquecido con los bienes de la tierra para su propia restitución, haciendo estremecer hasta los cimientos del mundo con su poderío, porque su fuerza, su talento, las gracias que el Padre derramó sobre su espíritu, las ha puesto al servicio de sí mismo, de su ambición, de su grandeza. Y nos dice también, y contemplo la otra parte de mi pueblo, la de los perseverantes y fieles, de los que siempre han sabido sentir mi presencia, de los que siempre han reconocido mi llegada entre los hombres, de los que han creído en mis revelaciones y a pesar de todo me han obedecido y me han cumplido. Y esa otra parte no solamente sois vosotros, que habéis sido testigos de mi comunicación por conducto del entendimiento del hombre en este tiempo, sino que parte del pueblo de Israel espiritual está diseminada por todo el orbe, y en el lugar en que cada quien se encuentra, recibe mi caridad, siente mi presencia, se sustenta con mi pan y me espera, sin saber por dónde he de llegar, ni en qué forma, pero me espera. Así también nos dice, y nos pregunta, ¿creéis que mi pueblo siempre va a estar dividido? En verdad os digo que no. Para vosotros ha llegado la enseñanza, la luz y las pruebas.
Para aquellos ha llegado mi justicia y las pruebas también. Les voy a conducir a grandes pasos hacia el despertar para el espíritu. Y aunque de cierto, en el primer momento van a negar mi tercera venida al mundo, como negaron la segunda, yo os digo, no está ya lejos el instante de su conversión. Viven en sus tradiciones antiguas, mas yo sondeo el espíritu y el corazón del pueblo judío. Y os doy a conocer que él más permanece en sus tradiciones por conveniencia y temor ante las revelaciones espirituales que por convicción propia se estremece ante las manifestaciones del más allá. Y esto es lo que yo les propondré: el despojamiento de todo lo superfluo, la práctica de la caridad, el amor y la humildad. También nos dice, ante ellos tendréis que llegar. La práctica de la caridad, el amor y la humildad. Así también nos dice, ante ellos tendréis que llegar y ambos esgrimiréis vuestras armas. Los unos la palabra, el pensamiento, la oración y las pruebas. Los otros su talento, su poder, su tradición. Mas yo estaré presente en esa lucha y haré que triunfe en verdad mi justicia. Haré que triunfe la espiritualidad. Haré que el espíritu se levante sobre la carne, la doblegue y la humille. Y entonces vendrá la reconciliación de las tribus de Israel, la unificación del pueblo del Señor. Cuando ese pueblo se encuentre preparado, en verdad os digo, entonces comenzará a cumplir hasta dejar concluida la gran misión que Dios desde el principio de los tiempos ha depositado sobre su pueblo escogido, que lo fue para ser el primogénito y el depositario de las revelaciones del Señor, para que como hermano primero supiese conducir a los demás, compartir con ellos su gracia y llevar a todos a la diestra del Padre. Así también nos dice, cuando hablo de mi pueblo de Israel, del pueblo del Señor, me refiero a los que han traído misión espiritual a la tierra, a los que dieron a conocer mi ley, a los que me anunciaron, a los que me fueron fieles, a los que proclamaron la existencia del Dios viviente, a los que perpetuaron la semilla del amor y a los que supieron reconocer en el Hijo la presencia de la palabra del Padre. Esos son los que forman el pueblo de Dios. Ese es Israel, el fuerte, el fiel, el prudente Israel. Esa es mi legión de soldados fieles a la ley, fieles a la verdad. También nos dice en su palabra bendita, debéis saber que todo aquel que aspire a formar parte de mi pueblo puede lograrlo con su amor, su caridad
con su celo y su fidelidad en la ley. Mi pueblo no tiene tierras ni ciudades determinadas en el mundo. Mi pueblo no tiene raza, sino que está en todas las razas, entre toda la humanidad. Esta porción de hombres que escuchan mi palabra y reciben las nuevas revelaciones son solo una parte de mi pueblo. Otra parte está diseminada por la tierra y otra, la mayor, habita en el valle espiritual. Ese es mi pueblo, el que me reconoce y me ama, el que me obedece y me sigue. Hoy os digo, y nos pregunta, ¿en dónde está mi pueblo? ¿Dónde está aquel que era prudente en las pruebas, fuerte en las batallas y perseverante en las luchas? Está diseminado por el mundo, mas yo le levantaré con mi voz y lo reuniré espiritualmente, para que vaya al frente de todos los pueblos. Pero os digo que ahora estará formado por hombres de todas las razas, los cuales llegarán a entender cuál es la alianza que estoy esperando de todos los hombres. Nos dice también, este pueblo será fuerte y combativo, mas no tendrá armas homicidas, ni carros de guerra, ni entonará cantos de exterminio. Su bandera será la paz, su espada la verdad y su escudo el amor. Nadie podrá descubrir dónde está ese pueblo, y él estará en todas partes. Sus enemigos tratarán de destruirlo, pero no podrán, porque nunca lo encontrarán reunido materialmente, porque su unión, su orden y su armonía serán espirituales. También nos dice en su palabra bendita, en este tiempo vibra el espíritu del verdadero Israel en todas partes. Son los espíritus que sienten mi presencia, que esperan mi venida, que confían en mi justicia. Y nos comenta, cuando estas palabras lleguen a otros lugares, muchos se mofarán, pero os digo que más les valiera no hacer mofa de ellas, porque llegará la hora en que despierten de su letargo y conozcan que también son hijos del pueblo de Dios. Así en su palabra nos dice, estas multitudes que hoy me escuchan pueden caer en confusión si no estudian mi palabra y si no se despojan de su materialismo. Puede pasarles lo que al pueblo israelita de los primeros tiempos, que oyó la voz del Señor, recibió la ley y tuvo profetas, por lo que llegó a creerse el único pueblo amado de Dios. Grave error, del cual lo vinieron a sacar las grandes pruebas, la humillación, el destierro y el cautiverio. Es necesario que sepáis que mi amor no podría distinguiros por razas ni por credos, y que si hablo de mi pueblo,
es porque de los primeros tiempos me encuentro preparando espíritus a los que envío a la tierra a iluminar con su luz la senda de la humanidad. Ellos han sido los eternos caminantes que han habitado en distintas naciones y han pasado por muchas pruebas. En este tiempo han encontrado que las leyes humanas son injustas, que no hay verdad en los afectos y que no existe paz en el espíritu de la humanidad. También nos dice el Divino Maestro: el pueblo de Dios surgirá una vez más entre la humanidad, no un pueblo personificado en una raza, sino una multitud, una legión de discípulos, en los cuales no predomine la sangre, la raza o el idioma, sino el espíritu. Este pueblo no se concretará a enseñar mi doctrina a través de la letra, para que las palabras tengan vida. Es menester vivirlas. Este pueblo no será solamente propagador de escritos y de libros, sino también de ejemplos y de hechos. Nos dice también el Divino Maestro en su palabra: hoy os estoy libertando de todo lo superfluo, de lo impuro y de lo erróneo, para haceros penetrar en una vida sencilla y limpia, sobre la cual pueda levantarse vuestro espíritu, testificando con sus obras. Nos dice: llegado el tiempo, yo presentaré a mi pueblo ante la humanidad, y ni el maestro se avergonzará de sus discípulos, ni los discípulos negarán a su maestro. Ese instante coincidirá con el de la guerra de ideas, de la cual surgirá como aliento de paz, como rayo de luz, el espiritualismo. Cuando ya lo haya reunido y no falte uno solo de mis hijos, le será dada por morada el infinito, ese valle de luz y de gracia que nunca termina. Así también nos dice: aquí en la tierra solo vengo a prepararos, a instruiros con mi doctrina, para que sepáis cómo acercaros a aquella vida. Esta humanidad es solo una porción del pueblo de Dios. Es menester que todos sepan estas explicaciones, para que encaminen su vida hacia el ideal de perfección. Y por último nos comenta lo siguiente: este mensaje divino, que es mi palabra vertida por los labios del portavoz humano, quiero que llegue a toda la humanidad. Mi palabra es la campana que está llamando al mundo. Su esencia conmoverá a los pueblos, haciéndoles despertar para meditar sobre la espiritualidad, sobre el destino del espíritu después de esta vida. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Hermanos, Dios quiere que todos sus hijos conozcan la historia del pueblo de Israel, que desde un principio le entregó una gran misión:
nos dice que el pueblo de Dios surgirá nuevamente ante la humanidad, que será una legión de discípulos en los cuales no predomine la sangre, la raza o el idioma, sino el espíritu. Que este pueblo, con su ejemplo, dará a conocer la verdad de Dios, para que como hermano mayor sepa conducir a los demás, para llevarlos a la diestra del Padre. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Así, por medio de sus enseñanzas podemos conocer que el pueblo de Dios sigue teniendo una gran misión que debe cumplir. Para ello debe prepararse, ya que es el primogénito del Padre y el depositario de las revelaciones del Señor. Nos dice que todos pueden formar parte de su pueblo. Les dejo con esta reflexión, esperando que tengan un buen fin de semana. Me despido dejándoles un fuerte abrazo y bendiciones para todos mis hermanos. Os he hecho saber que sois espiritualmente porciones de aquel pueblo de Israel, para que tengáis más amplio conocimiento de vuestro destino. Yo os he revelado que ese pueblo errante en la tierra y sin paz en el espíritu, camina paso a paso sin saberlo hacia el crucificado, al que reconocerá como su Señor y ante el que implorará perdón por tanta ingratitud y tanta dureza ante su amor. Las tribus de aquel pueblo que oyó los mandatos de Jehová en el primer tiempo, en apariencia han desaparecido del haz de la tierra. ¿Quién podrá reconocer o descubrir entre aquellos espíritus, diseminados ahora por todo el orbe y reencarnados en hombres y mujeres de diferentes razas, a los que estuvieron ligados con él por lazos de la sangre en anteriores reencarnaciones? Solo mi mirada providente, perspicaz y justiciera sabe descubrir lo que hoy les está vedado a los hombres. El pueblo de Dios se encuentra disperso en diferentes pueblos y naciones. Yo vine a buscarlo para reunirlo, mas lo encontré entregado a los placeres del mundo, sordo a mi voz, insensible a mi presencia, sin recordar mi promesa de volver. Parte de ese pueblo lo encontré en este rincón de la tierra, y mirando que sus espíritus me aguardaban, que su corazón estaba forjado en el dolor y era capaz de sentir mi presencia, les envié a Elías para prepararlos, a fin de que fueran mis nuevos discípulos. Cuando este pueblo crezca en número y sea grande y fuerte por su espiritualidad, penetrará en la Nueva Jerusalén, la blanca ciudad espiritual, invisible a los ojos materiales, cuyas puertas de amor estarán abiertas para dar acceso a las grandes caravanas que vengan en su busca. La blancura de esa mansión se deberá a la armonía espiritual de los que cumplan con mi ley, y que todo el que por ese camino penetre en el seno de esa hermandad, pasará a ser hijo del pueblo de Dios. Estarán reunidos los 144,000 espíritus señalados y destinados por mí para llevar al mundo mi semilla de amor. Unos estarán encarnados y otros en el valle espiritual. Todos permanecerán despiertos bajo la luz de mi inspiración, y cada uno será una antorcha que iluminará el camino a grandes multitudes y las conducirá al reino espiritual. En el tiempo que Israel cruzaba el desierto en busca de la tierra prometida, fue la tribu de Leví la que enseñó al pueblo el culto y le recordó y ayudó a comprender la ley divina. Ya establecidas las tribus en la tierra que habían conquistado con su fe y perseverancia, siguió siendo la tribu de Leví la que veló por la ley. Mas han pasado los tiempos. El espíritu del hombre ha evolucionado y la semilla divina que a Israel espiritual se le confió
llegó a muchos pueblos y ahora se encuentra diseminada en toda la humanidad. Ese pueblo ha resurgido pleno de luz sobre la tierra para recibir en su espíritu las nuevas revelaciones que habrá de llevar a las naciones. Ved cómo ahora ya no es tan solo la tribu de Leví la encargada de velar por la ley divina, sino una multitud de espíritus a los que se unirán todos los que despierten con el anhelo de formar parte del pueblo de Dios. Aquí están conmovidos ante mi palabra muchos de los que en aquel tiempo cayeron llenos de temor al escuchar la voz omnipotente de Jehová en el Sinaí, de los que habían dejado el cautiverio, las lágrimas y la humillación, para levantarse en busca de la tierra de bendición y paz. Sus ojos se han abierto a una nueva luz que los hace mirar con claridad el camino recorrido por su espíritu hasta este tiempo. Este pueblo también luchará por libertarse del nuevo faraón, representado por el mundo que alimenta su idolatría, sus miserias y tentaciones. También cruzará un desierto en el que se sentirá solo y aislado de los demás, combatidos por muchos de sus hermanos que tratarán de impedirle el paso. Pero una vez que alcance la espiritualidad necesaria, oirá en lo más profundo de su ser la voz divina hablándole de la ley de justicia y amor. Mas no será al corazón a donde descienda esa luz, sino directamente al espíritu. Recordad que Israel, estando en espera del Mesías, cuando lo tuvo frente a sus ojos, se dividió en creyentes y en negadores de mi verdad. La explicación es sencilla. Creyeron los que me esperaban con el espíritu, y me negaron los que me esperaban con los sentidos de la materia. Nuevamente esas dos fuerzas habrán de enfrentarse hasta que de esa lucha surja la verdad. La lucha será enconada porque a medida que los tiempos pasan, los hombres aman más lo terrenal en virtud de que su ciencia y sus descubrimientos los hacen sentirse en un reino propio, en un mundo creado por ellos. Os estoy dando la nueva lección que será para todos los hombres. No todos han orado esperando mi llegada, pero el dolor les ha mantenido alerta y les ha preparado para recibirme. La humanidad ya tiene la experiencia que desde el segundo tiempo le dejó el pueblo de Israel para que nadie intente desafiar a la justicia divina. ¿Acaso no sabéis que a los pobres de espíritu que anhelaban la venida del Señor para recibir de Él la luz de la esperanza y el saber, les fueron dados los dones de la profecía, de la ciencia divina y del poder espiritual? Si me preguntáis por el paradero de aquellos espíritus, os diré que están habitando moradas donde todo lo que existe de grande en este planeta es ante ellos como un simple polvo de la tierra. Mas, si me preguntáis qué fue de los que nada aceptaron de mi reino porque les pareció pobre mi palabra y mis promesas, os diré que ellos son de los que encarnan y reencarnarán hasta la completa evolución de su espíritu, porque pidieron oro, poder, y en justicia y para su restitución espiritual, les fue concedido el mundo con sus mezquinas riquezas y su falso poder. Han sido tocados por la justicia divina, pero nunca desechados del camino de salvación que lleva al reino de verdad. Por eso, ahora que os envío a raudales la luz de mi espíritu, a ellos les buscaré afanosamente para hacerles comprender que ya es suficiente el tiempo de prueba que les fue asignado, haciéndoles comprender que este es el tercer tiempo, precisamente aquel en que se consuman los tiempos, de los que hablé al referirme al juicio del pueblo judío. Os he inspirado para que forméis un pueblo, dándoos el nombre del nuevo Israel espiritual. Os he dado misiones y cargos diversos para que en vuestra jornada y en vuestras luchas contéis con todos los elementos necesarios, como aconteció con Israel en el primer tiempo, cuando cruzó por el desierto en pos de la tierra prometida. Mas no habéis tratado de comprender hasta ahora mis mandatos, ni habéis querido observar el ejemplo de unión de aquel pueblo judío que dejó escrito. Ejemplo imborrable porque fueron su armonía y su unión
las que lo hicieron vencer las vicisitudes que en su camino encontró. Una nueva tierra de promisión os espera a vosotros, pero aún os encontráis distantes de ella. Vais cruzando ya el extenso desierto. Dejasteis atrás la esclavitud del faraón y ya recibisteis la ley. Sin embargo, no habéis abandonado por completo la idolatría y sin daros cuenta adoráis al becerro de oro. Ahora vuestro espíritu será vuestro tabernáculo y vuestra arca la conciencia. Allí estará mi ley iluminando la senda del pueblo del Señor. No ha surgido en este tiempo un hombre que, imitando a Moisés, camine delante de este pueblo, alentando con prodigios su fe, pero con un poco de preparación podríais sentir la presencia espiritual de Elías, que es quien os guía, os alienta e inspira en esta jornada. Pensad, oh pueblo, en las generaciones nuevas. Pensad en vuestros hijos como lo hicieron los patriarcas, quienes prepararon a sus pueblos para que supiesen recibir la llegada del Mesías. Orad por los que vienen. Preparadles con caridad y amor el camino. Comprended que ellos tendrán que cumplir misiones aún más elevadas que las vuestras y que será bueno que encuentren una huella de espiritualidad por donde caminar. Para traer esta misión al mundo os fue ordenado encarnar nuevamente como espíritus de luz llenos de potestad. Y por estas gracias vuestros hermanos os han desconocido. Han mirado mal vuestra fe y confianza en mí, sin saber que a nadie he distinguido y que a todos atiendo y protejo. Y vosotros que habéis llegado a mí llenos de contrición, cuán cerca me tenéis, y por vuestro arrepentimiento os hacéis dignos de llevar mi presente de amor y caridad a los enfermos, a los pobres de espíritu. Vuestra fe hablará y llenará de energías a los que se han debilitado, y su espíritu se levantará a una nueva vida. Muchos hijos pródigos llegarán a mi regazo en este tiempo, y yo haré fiesta por su retorno, y la oración de la familia espiritual israelita se elevará para seguir atrayendo corazones. El camino es mi ley. Si la observáis, podéis estar seguro de que llegaréis a la ciudad prometida y allí encontraréis todo lo que os he ofrecido. Sed fuertes y virtuosos en esta travesía. Iluminaos con la fe para que hagáis dulce y llevadera vuestra jornada. Ay de los que en este tiempo no luchan por encender su lámpara porque se perderán. He aquí que siendo este tiempo el de la luz, imperan las sombras por doquiera. Vosotros sabéis por mi palabra que escogí esta nación para manifestarme en mi tercera venida. Mas el por qué lo ignoráis. Ha sido un misterio para vosotros. El maestro que no quiere tener secretos para sus discípulos, viene a revelaros todo lo que debéis saber para que contestéis con certeza a quienes os interroguen. He visto que los moradores de este rincón de la tierra siempre me han buscado y amado. Y aun cuando su culto no ha sido siempre perfecto, su intención y su amor los he recibido como una flor de inocencia, de sacrificio y de dolor. Sobre el altar de mi divinidad siempre ha estado presente esa flor llena de fragancia. Fuisteis preparados para cumplir en el tercer tiempo esta gran misión. Hoy sabéis que en vuestro seno he hecho encarnar al pueblo de Israel espiritual, porque yo os lo he revelado. El reino espiritual en el espíritu mismo de la humanidad. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean, queridos hermanos, los que están enlazados en vivo, oyendo este programa en Om Radio, y los que lo harán posteriormente a través de las redes de comunicación en diferentes países del mundo. El tema que se ha escogido para su estudio y análisis el día de hoy es el pueblo de Israel por la raza, el pueblo judío, y el pueblo de Dios, el Israel por el Espíritu. Los textos están tomados fielmente del tercer testamento dejado por Dios para toda la humanidad. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: sois el pueblo escogido al que le fue entregada la ley para que por ella la humanidad se gobernara.
Y es el tiempo en que esta humanidad se levante en el camino de la luz y de la verdad, dando cumplimiento a mis mandatos. Os he entregado mi luz divina en 3 tiempos. No os traigo un fruto de distinto sabor. Mi enseñanza de este tercer tiempo es la misma doctrina espiritual que siempre os he confiado. Sobre Israel, el pueblo de Israel por la raza, el pueblo judío, nos dice en su palabra: en las enseñanzas que os estoy entregando, os he llamado pueblo de Israel o simiente de Jacob, y a medida que vais comprendiendo mis lecciones, en el primer tiempo, di a un hombre el nombre de Israel, fue a Jacob, para que fuese el tronco de un pueblo. Ese nombre fue espiritual para que aquel pueblo quedase en la historia de la humanidad como un libro abierto. Aquel pueblo escuchó mi voz, recibió mi ley por conducto de Moisés, fue sometido a grandes pruebas, no tuvo otra misión en la tierra que la de manifestar delante de los pueblos la existencia y la ley del Dios viviente y verdadero. Los patriarcas, los profetas, los videntes, los que conducían, los legisladores, los jueces y los reyes, fueron mis emisarios, mis instrumentos para manifestarme ya en amor, ya en enseñanzas, ya en justicia. No despreciéis su historia, porque trasladándolo del sentido humano al sentido espiritual, podéis obtener infinitas lecciones y ejemplos, con lo que acabaréis por comprender que aquel Israel es el símbolo, el sentido figurado, la parábola, y que el nuevo Israel que estoy formando significa la realidad en su sentido espiritual. ¿Quién le hubiera dicho a aquel pueblo que daba gracias al Padre por haberle concedido reposar en tierras de promisión, que en aquella ciudad que llamaba Santa había de llevar el cadalso al Mesías? Es esta palabra la ley de Dios, la ley perfecta del amor, de la justicia y de la paz. Es asimismo el nuevo maná y que os permite llegar hasta la nueva Jerusalén. Sobre las 12 tribus de Israel nos dice en su palabra bendita: las 12 tribus de Israel se encuentran dispersas por el mundo. Ellas se unirán en el cumplimiento de su misión, aun cuando se encuentren distantes unas de otras. Todas mis profecías se cumplirán, y esta, vuestra pequeña nación, será vista por la humanidad como la tierra de promisión. Las tribus perdidas de Israel vendrán a congregarse y a sentir mi paz en esta tierra preparada por mi caridad. Nos dice en su divina palabra: de cierto os digo que el pueblo de Dios es infinito, que todos pertenecéis a él espiritualmente. Por lo tanto, ese pueblo no podía limitarse a una nación o a una raza. El pueblo de Israel, llamado por los profetas y los patriarcas de los primeros tiempos el pueblo de Dios, es un símbolo de la familia universal al cual he tomado como instrumento para hacer llegar mis lecciones a la humanidad. Si a vosotros os he revelado que sois parte de Israel, no penséis que os amo más que a otros pueblos. ¿Por qué había de amaros más que a otros si todos sois mis hijos? El pueblo de Dios se encuentra disperso en diferentes pueblos y naciones. Parte de este pueblo lo encontré en este rincón de la tierra. Nos pregunta, hermanos, ¿queréis formar parte de este pueblo? Y nos contesta: oíd mi voz, orad, sobreponeos a las flaquezas de la materia y comenzad a practicar mis máximas entre vuestros hermanos. Primero, me he manifestado al pueblo de Israel, no al pueblo israelita por la sangre, sino a este, que lo es por el Espíritu, y a quien heredé con la luz del tercer testamento. Pueblo de Israel, herederos de mi palabra, os estoy preparando para que seáis el consuelo de la humanidad. Hoy sabéis que en vuestro seno he hecho reencarnar al pueblo de Israel. Sois israelitas por el Espíritu, poseéis espiritualmente la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pueblo bendito, espíritus de las 12 tribus de Israel encarnados en este tiempo, os estoy preparando en espíritu y en materia para hacer de vosotros un instrumento dócil. Espiritualmente,
Sois el pueblo escogido en todos los tiempos para señalar la ruta a la humanidad. Este pueblo irá aumentando día a día, mas si ahora os parece grande, os digo que resultarán pequeños cuando lo comparéis con los que habrán de congregarse después de mi partida. Pueblo de Israel, que lleváis grabado en el espíritu la ley de Jehová y las enseñanzas de Jesús, recibid mi palabra que os estoy dando por conducto del hombre. Oíd mi palabra y analizadla, asimilad su esencia, para que forméis con los dos testamentos anteriores un solo libro en donde podáis estudiar eternamente. Israel, convertíos en los guías de la humanidad, dadles este pan de vida eterna. Está profetizado que en este tiempo aparecerá en la tierra el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, mas no os confundáis creyendo que se trata del pueblo judío, ya que el pueblo de que os hablo está formado por todas las razas y por todos los idiomas. Su unión no será material, sino espiritual. El pueblo de Dios surgirá una vez más entre la humanidad, no un pueblo personificado en una raza. Este pueblo no se concreta en enseñar mi doctrina a través de la letra. Para que las palabras tengan vida, es menester vivirlas. Este pueblo no será solamente propagador de escritos y de libros, sino también de ejemplos y de hechos. ¿Por qué os llama el Señor el pueblo escogido? Porque desde el primer tiempo yo os señalé una delicada misión entre vuestros hermanos. Quiero que sea el pueblo de Israel como una tierna madre que reciba a esta humanidad desamparada, que sea vuestro regazo cálido, para que la miréis como una hermana menor, o si queréis, como una hija. Voy a dejaros en representación mía. Pueblo bendito de Israel, en vuestras manos he confiado el arca de la nueva alianza. Sois mis escogidos, a quienes vengo a convertir en fuentes de aguas cristalinas. Sois mi templo, en donde está mi luz y mi amor. Sois los que, llenos de humildad, tendréis que ir a levantar a las multitudes que han caído en el fanatismo y en la idolatría, a mostrar mi luz a los que han ocultado mi verdad y han adulterado mi ley. Y sobre el Israel por el Espíritu nos dice: oh pueblo, en quien he puesto mis complacencias, llamándolo Israel, hijo de la luz y discípulo del Espíritu Santo. Si a vosotros os he revelado que sois partes de Israel, no penséis que os amo más que a otros pueblos. ¿Por qué había de amaros más que a otros si todos sois mis hijos? Os he nombrado Israel porque vosotros recogéis la esencia de las revelaciones del tercer tiempo, porque seréis los que deis la interpretación espiritual y justa a mi palabra. Será modelo de humildad, de mansedumbre, de espiritualidad, la paz, la sabiduría y la enseñanza que estoy derramando en vuestro espíritu no es tan solo para que la almacenéis, sino que esta doctrina debéis esparcirla, entregarla, extenderla entre la humanidad. Vosotros sois los encargados de hacerlo. Estoy formando un nuevo pueblo que, aunque en apariencia pobre, entre él no hay parias, ni miserables, ni débiles de espíritu. Nos revela en su palabra que los espíritus que forman el Israel espiritual presenciaron las tres revelaciones. Han estado en los tres tiempos. Con Moisés, con Jesús, el Verbo encarnado, y ahora en esta revelación del Espíritu Santo. Habéis tenido la revelación de que sois partes de un pueblo que en tres tiempos ha recibido el maná del Espíritu. Que vuestro espíritu se llene de gozo, sabiendo que en tres tiempos habéis escuchado la voz de mi divinidad, porque una vez más seréis mis testigos. Tenéis la misión de extender con toda fidelidad y verdad este mensaje. Israel, os he preparado para que entreguéis a la humanidad la paz y la esperanza, para que le mostréis el puerto de salvación. Israel nos dice
que Israel es el pueblo de la paz, el responsable de esa paz. Yo os he nombrado el pueblo de la paz, los hijos de la paz, mas ¿cuándo vais a cumplir con ese sublime mandato? Vosotros sois los mensajeros de la paz, como emisarios de paz, y ya que no podéis ir en lo material a todos los sitios y lugares de la tierra para llevar este divino mensaje, he enseñado a vuestro espíritu la elevación, la transformación por medio de la oración espiritual, para que derraméis bienandanza, caridad y bendiciones en todos vuestros hermanos. Y sobre la responsabilidad de su pueblo nos dice: vosotros reconoced la responsabilidad que tenéis de mostrar a la humanidad la verdad de mi manifestación. Os he dicho que sobre este pueblo pesa la responsabilidad de la paz de las naciones y la salvación de la humanidad. Juzgad vuestra responsabilidad, pueblo amado. Pensad que un día que perdáis es un día que retardáis la llegada de esta buena nueva al corazón de vuestros hermanos. En cualquier edad podéis amarme y servirme. Transformad el mundo con vuestro ejemplo y haced de él un paraíso y no un valle de lágrimas. Con vuestra oración y con obras espirituales podéis detener el avance de los elementos de destrucción, porque serán desatados con mayor fuerza que ahora, después de 1950. En vuestra lucha no estaréis solos. Vuestro Dios lucha antes y siempre. La humanidad tiene que buscarme espiritualmente, amándose los unos a los otros, y vosotros sois los que llevaréis esta enseñanza. Seréis como un rayo de luz en sus tinieblas. Vosotros sois el pueblo escogido, que os levantaréis, mostrando al mundo el camino y entregándole sílaba tras sílaba de la enseñanza que he venido a confiaros. Sobre la unificación de su pueblo, del Israel por el Espíritu, nos dice: quiero que sea mi palabra que recibisteis hasta 1950, las que os una a todos. Unificad vuestros análisis y vuestra interpretación de mi palabra, para que vuestro culto y vuestras obras sean las mismas en todos. Solamente la espiritualidad os dará la unificación. Y finalmente, sobre lo que puede hacer el pueblo de Israel espiritual unido, nos dice en su bendita palabra: de cierto os digo, que por uno de vosotros que aprendiera y practicara mi lección, se salvaría una comarca, así como también, si todo este pueblo se preparase y con amor orase, alcanzaría a salvar a la humanidad. Por vosotros, yo detendré los elementos desatados. Por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi divinidad y que con fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. Si cumplís mis mandatos, podréis ordenar a los elementos que se detengan y no hagan daño, y ellos, como siervos sumisos, obedecerán. Comarcas y naciones recibirán un atenuante en su aflicción por la oración del pueblo de Israel. He dejado entre vosotros, cual baluarte, la oración. Por eso os digo: velad y orad, para que por vosotros alcance salvación la humanidad. Yo os he preparado para que por vuestro conducto sea levantada la purificación de la humanidad. Por uno de vosotros, que así se encuentre preparado, con solo la oración podrá detener las calamidades que afligen a la humanidad. Desarrollad vuestros dones para que podáis detener los elementos. Lo que yo vengo a entregaros en mi palabra será vuestro baluarte para el mañana, y cuando os hayáis unificado en la espiritualidad, vendrán hacia vosotros las distintas religiones para que os améis los unos a los otros. Y se despide: mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo Om Radio.